Muy bien, en este video vamos a ver cómo calcular el volumen minuto requerido en nuestro paciente ventilado de forma mecánica para obtener un CO2 deseado a partir de un CO2 inicial de una gasometría. Esto es especialmente útil en pacientes que tenemos ventilación protectora con volúmenes bajos, ¿sí? Para poder calcular la frecuencia respiratoria que necesitaríamos para obtener un volumen minuto deseado. Ahora bien, la fórmula es bastante sencilla, ¿sí? Es el volumen minuto esperado, ¿sí? O deseado es igual a la presión de CO2 arterial de CO2 inicial por el volumen minuto inicial sobre la presión de CO2 esperada o deseada, ¿sí? Una fórmula sencilla, pero ahorita vamos a ver cómo se derivó esta fórmula para así comprender de dónde viene y cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Entonces parte todo de el contenido arterial de CO2, alveolar, perdón, de CO2, es igual a la producción de CO2 en mililitros por minuto sobre la ventilación alveolar minuto, también en mililitros por minuto, ¿no? Entonces esta es una expresión fraccional del contenido alveolar de CO2, ¿no? ¿Qué fracción hay? Entonces para nosotros convertir esto a una presión parcial de un gas, que es como se miden los gases no disueltos, ¿sí? Decimos que la presión alveolar de CO2 es igual al contenido de CO2 por la presión barométrica, ¿sí? Porque es la fracción de CO2 que hay por la presión total barométrica. Entonces, de esta forma la obtenemos. Entonces, a nivel alveolar, en los capilares, pues la presión alveolar de CO2 pues está en equilibrio con la presión arterial de CO2. Entonces, pues son equivalentes. La presión arterial de CO2, ¿sí? Va a ser igual a esta parte de la ecuación. Entonces, por lo tanto, sustituyendo acá, entonces la presión arterial de CO2 va a equivaler a la producción de CO2 sobre la ventilación alveolar minuto, ¿no? Entonces una vez obtenido esto por, obviamente, la presión barométrica. Al tener esto, pues nosotros podemos despejar esta ecuación y ver cómo se relaciona. Es decir, la producción de CO2 por la presión barométrica va a ser igual a la presión arterial de CO2, ¿sí? Por el volumen alveolar minuto, ¿sí? La ventilación alveolar minuto. Entonces, de esta forma podemos ver cómo, mientras si la producción de CO2 es constante, entonces para obtener diferentes niveles de CO2, ¿sí? Vamos a tener que cambiar, ya sea la presión tiene que aumentarse, ya sea el volumen minuto para mantener esa cantidad de CO2 estable, o de lo contrario, tendría que aumentar la presión arterial de CO2, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Aumentarla el volumen minuto para evitar que suba la presión arterial de CO2. Entonces vamos a hablar ahora sobre la ventilación alveolar, ¿sí? De dónde viene o qué la determina, ¿no? Entonces, la ventilación alveolar minuto, ¿sí? Va a ser igual al volumen, al volumen minuto, a la ventilación minuto, menos el volumen minuto correspondiente al espacio muerto, ¿sí? El volumen tidal, pues el volumen minuto, ya sabemos, la ventilación minuto es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Y pues el volumen minuto muerto pues es igual al volumen que ocupa el espacio muerto por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Nada más. Entonces, de esta forma pues podemos, haciendo pues la regla de binomios, podemos ver que la ventilación alveolar minuto es igual al volumen tidal menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Pues literal, o sea, lo que vamos a meter en el aire menos el espacio muerto, ¿no? Es lo que nos va a quedar como un volumen efectivo, que va a estar el volumen que va a estar dentro del alveolo, ¿sí? Ahora, lo siguiente que hicieron fue que pues esta relación se mantuviera constante, ¿sí? Es asumiendo que esta relación es constante. El espacio muerto no va a cambiar en el paciente. Entonces, si esto es constante, ¿sí? Entonces la relación de espacio muerto sobre volumen tidal pues es igual a una constante. ¿Sí? De esta forma, al despejar la ecuación, pues podemos ver que el espacio muerto, ¿sí? Equivale al volumen tidal por la constante, ¿sí? Entonces, al reescribir nuestra ecuación acá, podemos ver que el volumen alveolar minuto, ¿sí?
es igual al volumen tidal menos el espacio muerto, pero podemos convertirlo a el volumen tidal por la constante por la frecuencia, ¿sí? Y para simplificar aún más, podemos convertir esto de la siguiente forma, ¿sí? 1 menos k, ¿por qué? Porque puede ser la fracción de del volumen tidal que va a estar en el espacio anular, ¿sí? Por el volumen tidal por la frecuencia. Y finalmente se simplifica esto más porque el volumen tidal por la frecuencia pues son equivalentes al volumen minuto, o la ventilación minuto. Entonces 1 menos k por la ventilación minuto. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces de esto depende la ventilación alveolar, ¿sí? 1 menos k, suponiendo que esta constante, esta relación entre el volumen del espacio muerto y el volumen tidal se mantiene iguales en el paciente. Y lo siguiente es que a nosotros sustituir esta parte que determinamos ya, que es la ventilación alveolar minuto, en la ecuación, ¿sí?, de la presión de CO2, vamos a obtener la siguiente fórmula, en donde vemos que la producción de CO2 minuto por la presión barométrica, ¿sí?, van a ser igual a la presión arterial de CO2 por esta parte de aquí, que sería la ventilación alveolar, que es 1 menos K por la ventilación minuto, ¿sí? Asumiendo de nuevo otro presupuesto es que la producción de CO2, ¿sí?, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, si tenemos una producción de CO2 constante, entonces cualquier resultado de acá debe ser obtenido mediante el producto de un cambio, ya sea o en la presión arterial de CO2 o en el volumen minuto. De forma que puede obtenerse la siguiente fórmula, ¿sí? El BCO2 por la presión barométrica va a ser igual a una presión de CO2 1 por un volumen minuto 1 por 1 menos K, ¿sí?, va a ser igual a una presión de CO2 consecuente, o sea, otra presión de CO2, o sea, la resultante del cambio, por el volumen minuto 2 por la constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la producción de CO2 se mantiene constante y también la presión barométrica. Entonces, de este sistema de ecuaciones podemos eliminar, ¿sí?, la multiplicación por la constante, y lo que nos quedaría es que la presión de CO2 1 por el volumen minuto 1 es igual a la presión arterial de CO2 2 por el volumen minuto 2, ¿sí? Y esto va a equivaler a la ecuación que dijimos anterior, una vez que la despejamos, ¿sí? Porque vamos a despejar cuál va a ser nuestro volumen minuto deseado para nuestro nuevo CO2. Y al despejarla, pasar directamente a dividir la presión de acá. Entonces vemos que el volumen minuto 2, ¿sí?, es igual a la presión de CO2 inicial por el volumen minuto inicial sobre la CO2 consecuente, ¿sí? Porque es lo mismo, esta ecuación es exactamente esta.